Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase, ya la clase 4 que tenemos del curso que estamos viendo. Y bueno, hoy vamos a estudiar un subtítulo del capítulo 3 de San Mateo, donde habla del bautismo para el arrepentimiento. Bautismo para el arrepentimiento. ¿Qué significa esto y cómo podemos interpretar y meditar sobre estos versículos? En esta clase quise hacer algo un poco distinto. Vamos a meditar un poco sobre todo el capítulo que tenemos y sacar algunas conclusiones sobre que Pablo, no, perdón, que Juan Bautista, en su predicación, ¿qué quería decir sobre esto? Y a ver qué nos trae sobre el camino. Como él dijo muy claro, él venía haciendo el camino para el que hay que venir, quien tenía que venir, que era Jesús, ¿no? O quien vino, ¿no? En sí. Bueno, vamos a ver qué nos dice este capítulo en sí. Vamos a ver que en Mateo 3:1. Lo voy a leer, lo analizamos y recuerden que el tema es el bautismo de arrepentimiento. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Pero vamos a sacarlo de acá de la mismo capítulo. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judeas. Recuerden que Juan era uno de los profetas, ¿no? Por llamarlo así, una profeta, que él estaba en el desierto. Se predicaba en el desierto, no era un predicador que predicaba en el templo, predicaba, no, predicaba en el desierto, ¿no? Llama la atención muchas cosas sobre el desierto, ¿no? Cuando Moisés, Dios mandó a Moisés a sacar al pueblo de Israel, lo sacó para el desierto. Cuando Jesús luego del bautismo se fue para el desierto, Juan bautizaba en el desierto. Y él perdón, predicaba en el desierto, él bautizaba en el agua. Y ahora, es, tiene un enigma lo que es lo del desierto, ¿no? Ahora, y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es una de las frases también que Jesús decía, ¿no? Decía muchos vamos a verlo en muchas partes, cuando él empezó su ministerio, decía eso, ¿no? Como una introducción de su predicación. Pues este es aquel quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza su senda. El, ca- eh, Prepara el camino del Señor, está hablando de Jesucristo. O sea, cuando el Juan estaba preparando el camino para la venida de Jesús. De hecho, Jesús se bautizó con él, ¿no? Ya lo vamos a ver en el segundo capítulo, en la próxima clase. Vamos a seguir analizando y ahora hacemos un pequeño. Y en el 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. O sea, él no era en ningún momento un predicador eh, donde se vestía de una forma como en aquel momento se vestían los predicadores, diría los sumos sacerdotes y eh, todas estas personas que en ese momento llevaban la palabra, pero de Moisés, ¿no? Ya Juan llevaba la palabra del nuevo evangelio, o sea, del Nuevo Testamento en sí, ¿no? Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor de Jordán, y era bautizado por él en Jordán, confesando sus pecados.
como estamos viendo en este capítulo, él estaba bautizando, se le bautizaba en agua. Estaba bautizando en agua, la gente se le acercaba y en ese momento tomaba el bautismo en agua para el arrepentimiento, para el arrepentimiento. Ya vamos a analizar todo esto que estamos leyendo. Un momento, vamos a ver que al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al su bautismo, le decía, fariseos y saduceos era lo que le había comentado anteriormente, eran los sumos sacerdotes que tenían sus templos y llevaban las leyes antiguas de Moisés, ¿no? De las leyes que Dios daba. Pero eran de Israel y bueno, tenían diría su templo, ¿no? Quien, quien os enseñó a huir de ira venidera, decía Juan. Y decía, fíjense, le decía generación de víboras, ¿no? Generación de víboras. Hacer pues fruto digno de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún estando en piedra, de esta piedra. Y ya también él echa esta puerta a raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí indirectamente, él de una manera se refiere al infierno. También se refiere a cuando habla de Abraham, eh, es que, como le comenté, ellos, los sumos sacerdotes, los fariseos, llevan solo las leyes en ese momento escritas por Moisés y por los antiguos, lo que ellos promulgaban era esa ley, la ley de Moisés. Y para ellos Abraham era como una especie de Mesías, ¿no? Y bueno, Juan de una vez dice contundentemente que puede levantar hijo de Abraham aún en esta piedra. Pero también habla del pueblo de Israel, ¿no? También está hablando del pueblo de Israel en sí, ¿no? Y también en este capítulo vemos algo también muy interesante cuando él dice, yo a la verdad os bautizo, y aquí viene lo contundente, en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo y os bautiza en Espíritu Santo y fuego. Se refería a Jesús. Su aventador está en sus manos y limpiará su era, recogerá su trigo y en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Fíjense lo siguiente. Bueno, como hemos leído en este capítulo, Juan habla muy específico de las cosas, ¿no? Y el primer requisito para para la venida del Mesías era el arrepentimiento, ¿no? Esto implica un cambio de mente y pensamiento. Bueno, repito, el arrepentimiento, o si tú quieres prepararte para la venida de Jesús, del rapto, y vas al bautismo, tienes que ir con un cambio de mente y pensamiento en el arrepentimiento. Todo lo que coincidía, ¿no? Con la necesidad de volver a Dios. Que muchos profetas ya habían anunciado en la antigüedad. Esto de retornar a Dios debía incluir tres elementos importantes. Primero, ¿no? El primer elemento sería extender la maldad del pecado como algo, tenemos que entender la maldad del pecado como
algo cometido contra Dios. Si tú vas al arrepentimiento, si tú vas al, si vas al bautismo de arrepentimiento, tienes que entender que el pecado es una maldad contra, y estás cometiendo una maldad contra Dios, y por ende constituye una ofensa contra Él. Si lo vemos en el Salmo 51:4, podemos leer cuando muy claramente dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que la seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. Otra de las elementos importantes que tenemos que saber es tener una profunda tristeza por el pecado cometido. Si tú vas al arrepentimiento por el pecado, porque has ofendido a Dios, tenemos que tener una profunda tristeza por el pecado cometido. Y ahí lo podemos ver en Corintios 7:10, cuando dice, porque la tristeza eh, que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿no? Y el tercer elemento importante, cuando vas al arrepentimiento, es un propósito serio de abandonar el pecado y vivir una vida de santidad ante los ojos de Dios. Como dice Lucas 3:8, hacer fruto digno de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por, por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún en las piedras. Y aquí vemos en Lucas lo que estamos estudiando en Mateos. Ahora, muchas personas no llegan a convertirse de verdad. Eso también lo tenemos que estar muy pendiente de esto y muy claro. ¿Y por qué? O sea, esto básicamente porque no entienden lo que realmente es el arrepentimiento y la confesión de sus pecados. En muchos casos hay predicadores que prometen la bendición más rica de Dios, si ni siquiera hablan del arrepentimiento. O sea, podemos eh, predicar muchas cosas, pero uno de los puntos más importantes es el arrepentimiento. Para ello todo se reduce a hacer alguna ofrenda económica o cualquier cosa, pero eso no es el arrepentimiento. Tú puedes dar todo lo material, pero eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento tienes que sentirlo la persona que ha ofendido con el pecado a Dios, no cualquier bien. A Dios no le interesa en realidad eso. Un verdadero arrepentimiento no puede, sin un verdadero arrepentimiento no va a haber las bendiciones de Dios. Por eso es muy importante el arrepentimiento. Ahora, también podemos decir, ¿no?, que tenemos un, un, tenemos un Salvador quien nos salva del pecado, pero no podemos arrepentirnos y intencionalmente volver a caer y volver a caer, porque el sacrificio que hizo Jesús fue bastante grande, ¿no? Y sabemos que el perdón del pecado o el arrepentimiento para el perdón del pecado, esto de verdad que esto no era una preocupación para los judíos, ¿no? Ellos no, de la época de Juan Bautista. A ellos lo que les interesaba era liberarse del yugo romano, ¿no?, bajo el que estaban sometidos.
Pero lo cierto es que sus pecados los tenía más esclavizados que los invasores. El origen de la palabra perdón, ¿no? Tiene el sentido de soltar, liberar el perdón. Entonces, limpiar, soltar a alguien de culpa o de la condenación del pecado. Esta idea se encuentra expresamente en algunas escrituras, ¿no? Si lo vemos en el Salmo 103:12, podemos leer en sí: cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestra rebelión. Es indiscutible en sí el alivio que produce al hombre el arrepentimiento. O sea, tú te arrepientes y hemos hecho una clase de lo que es el arrepentimiento. Creo que fue la segunda clase, si no mal recuerdo. Pero aquí volvemos a ver. Y aquí vemos a Juan hablar muy claramente de ello. Cuando dice, que lo vemos en esta, que dice, hacer, vamos a verlo, que lo veo por aquí, se me está escapando un poco. Aquí lo tenemos. Cuando habla de hacer, aquí, bautismo del agua, me arrepentí, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado, no, un poco más atrás. Aquí, cuando le dice esto, que hacer pues fruto digno de arrepentimiento. Digno. Sí, un arrepentimiento genuino, realmente genuino. Dios, en realidad, Dios está siempre dispuesto a perdonar. Como padre, perdo- perdona a su hijo, ¿no? Pero es necesario volver a Dios, volver a Dios, volver a Dios y tener un digno arrepentimiento. O sea, cuando hablo digno, quiere decir que cada una de las cosas que hemos estudiado en estas clases, vemos que, bueno, recuerdo una clase, como le dije, en la clase antes, en la segunda clase, vimos lo que es eh, cuando nosotros debemos arrepentirnos y el arrepentimiento, y tenemos que ir con una pena de que hemos hecho algo en contra de Dios. Y aquí Juan, como le digo, lo está diciendo muy claramente. Pero también vemos en esta parte, concluyendo un poco, que él habla directamente de Jesús, porque él sabe que él puede bautizar, Dios le dio la facultad de bautizar en el agua para el arrepentimiento, pero ya Jesús bautizará en espíritu, ¿no? Espíritu Santo y fuego. Y es importante eh, eh, es importante lo siguiente, que cuando nosotros vamos a las aguas, al bautismo, tenemos que ya ir, o vamos a las aguas, tenemos que, cuando nos hundimos a las aguas, al bautismo, ya íbamos a, como le dice, morir para el mundo y vivir para Cristo. Luego Cristo, Él dependerá de Él y de la santidad y de muchas cosas, cómo va a ministrar cada una de esas personas. Pero tenemos que arrepentirnos de todo y volver a convertirnos o convertirnos en sí, ¿no? Nacer de nuevo, ¿no? Nacer de nuevo totalmente. Entonces, esta clase básicamente estamos iniciando con lo que es Mateos 3 y ahí estaremos estudiando cada uno de los puntos, cada uno de los versículos, cada uno de los capítulos. Estaremos profundizando sobre el ministerio de Juan. De hecho, es un ministerio que no, es muy, en la Biblia se habla muy poco, tiene un muy corto alcance, solo tiene el protagonismo
en el inicio, en este inicio, donde él hace, y claro, tiene un protagonismo bastante grande porque incluso él es el que bautizó a Jesús en contra de incluso de su voluntad, porque él no quería bautizarlo, sino que quería que él fuera, que Jesús lo bautizara a él, porque él sabía con quién estaba, a quién estaba bautizando. Pero ahí tenemos que ver muchas cosas importantes y una de ellas la voluntad de Dios, ¿no? Nosotros quizás queramos de alguna manera hacer cosas o que hacer las cosas como nosotros queremos hacerlas, pero no es como nosotros queremos hacerlas, sino como Dios quiere que la hagamos. Quizás pensemos que estamos haciendo las cosas bien o nos hemos arrepentido o me arrepiento de hacer algo, pero no suelto ese algo, entonces no me estoy arrepintiendo de hacerlo o quizás me arrepiento, pero no me pesa, ¿no? Y tenemos que pensar única y exclusivamente en Jesús, lo que pasó, lo que vivió por lograr la libertad de los pecados, por liberarnos del pecado. Entonces tenemos que tener mucha responsabilidad cuando vamos a él a arrepentirnos y volver a iniciar de nuevo, volver a cambiar, a transformarnos, a transformarnos en un nuevo sujeto. Ese tipo, eso también lo dice, es imposible no caer, pero vamos a mantenernos en santidad y ahora mucho más que estamos en tiempos bastante eh, turbulentos, por decirlo así. Bueno, a dejar la clase en el momento donde la tenemos y bueno, lo vemos en la próxima clase. Chao, chao, hasta luego a todos.